Para todos, ya con la diapositiva correcta. Leopoldo Carretero, médico y con una maestría en neuropsicología clínica, compartiendo con ustedes esta tarde. Lo primero es la conceptualización de lo que es el concepto como tal de la rehabilitación. Cuando hablo de rehabilitar es porque algo ya está dañado y algo sufrió un daño. En este caso es el cerebro que se daña. Y ese daño vamos a restablecer o habilitar de nuevo la función que se dañó o las funciones que se dañaron. Quienes hablaron primero de esto fueron Sigman y Seligman en el 1950. De hecho, en Londres yo pude ir y visitar el centro que lleva su nombre con las primeras bases de lo que era la compensación del daño cerebral. Fue la primera persona. Ya hay una persona que se llama Barbara Wilson, que es la persona que más ha logrado rehabilitar pacientes y ha podido tener en su centro la mayor cantidad de pacientes rehabilitados cognitivamente. Entonces, ella es una de las pioneras en emplear ya como tal el término rehabilitación neuropsicológica. Y hace referencia a ese sistema, a ese proceso, donde las personas que han tenido un daño cerebral pueden recuperar sus habilidades y, en el caso de que no sea posible recuperarla, por lo menos puedan conseguir una óptima capacidad para el funcionamiento físico, mental, social y vocacional. Entienden siempre que la visión holística o la visión integral nos llama a tener un buen funcionamiento físico, mental y social, o sea, lo que llamamos psicobiosocial. Pero ella le añadió la parte vocacional, porque cada uno tenemos el llamado a hacer algo. En mi caso, como católico, pienso que es Dios que me llama a un servicio específico. Pero en el caso de las personas típicas, la vocacional significa a qué te llama, a qué tú te sientes llamado para servir, para ocuparte, con profesión, como persona, como ser humano. Ella misma en el 89 definió o redefinió la rehabilitación como el proceso a través del cual la gente con daño cerebral trabaja junto con un equipo de profesionales de la salud para remediar o aliviar los déficits cognitivos que surgen tras una afección neurológica. En cualquier momento, no sé la dinámica maestra, si podemos parar la diapositiva y poder conversar, socializar más, o si van anotando y al final podemos socializarlo. Exactamente. Usted puede proseguir y seguimos haciendo las anotaciones hasta el final. En caso de que haga algo muy específico, maestra Luz está con todo el derecho de pararme y preguntarme. Gracias. Bien, Schober and Matter en 1989 definieron la rehabilitación como el proceso terapéutico dirigido a incrementar o mejorar las capacidades de un sujeto para procesar y utilizar adecuadamente la información. Esto es el nivel cognitivo. El que yo pueda procesar y utilizar la información, la data, como hace la neurona, eso es nivel cognitivo. Y también para potencializar su funcionamiento en la vida cotidiana, es el nivel cotidiano, conductual, donde yo, a través de mi conducta, puedo desempeñar y no ser una persona dependiente de otros, que a fin de cuentas quizás es lo que nosotros queremos como neuropsicólogos, es que las personas sean agentes de su propio desarrollo y no que sean una persona que dependan en sus actividades de la vida diaria de otra persona. Finalmente, la OMS en 2021 nos habla del restablecimiento de la situación de los pacientes en el grado de funcionamiento más alto posible, a donde yo lo pueda elevar y llevar, ahí es lo más grande. Yo recuerdo que la primera vez que hice rehabilitación fue aquí en Pucamaima, con pacientitos que eran, que vimos primero en el hospital de niños o en el hospital de adultos, y que luego con las fisiatras o las psiquiatras nos lo enviaban. Y pudimos contactar una pacientita, recuerdo yo, que se alcanzó, ella tuvo un accidente cerebrovascular, y se alcanzó con ella un nivel
aceptable para poder volver a clase, y fue nosotros, y ella sí, pero ella quiso tanto más y más y más, que pudimos lograr un nivel altísimo, que ni la madre lo creía, ni ella misma, ni nosotros tampoco, porque de verdad que se puede lograr, claro, debido del paciente, también del ambiente, de los padres, familia, o sea, son muchas aristas que se ven para poder rehabilitar a un paciente. Entonces, de verdad que se puede lograr el más alto nivel físico, psicológico y de cognición social o adaptación social que pueda tener la persona. Obviamente también, acuérdense de lo vocacional, de la parte ocupacional. Y eso incluye todos los medios posibles para reducir el impacto de las condiciones que son discapacitantes, que va a existir siempre, y para permitir alcanzar el nivel óptimo de integración social. Siempre la condición social es muy importante. ¿En qué se basa la rehabilitación? En algo muy, muy importante que hasta hace poco no se entendía ni se sabía, que es la plasticidad cerebral o la neuroplasticidad. Hasta hace poco se pensaba que el cerebro, y es un mito todavía del cerebro de mucha gente, de que el cerebro no se acondicionaba, no tenía neuroplasticidad, no se adaptaba, no se podía mejorar, que tú tenías tantas neuronas y con esas naciste y con estas te mueres. Y eso era un mito hasta hace poco. Ya entendemos que hay una capacidad adaptativa del sistema nervioso central para minimizar los efectos producidos por una lesión o por un daño nervioso a nivel del sistema nervioso central. Consiste la neuroplasticidad en la capacidad de que ciertas áreas del cerebro puedan aprender de nuevo o aprender por primera vez a desarrollar conductas compensatorias que puedan sustituir aquellas que no pueden realizarse en una zona que ya está dañada por una isquemia, por un daño cerebral como tal. Entonces, aquí importante 3 palabras. Primero, la capacidad o la adaptación que tiene ese cerebro. Segundo, el aprendizaje o el desarrollar conductas compensatorias, compensar. Y luego la sustitución. Estas 3 van a ser las técnicas que vamos a utilizar nosotros para la rehabilitación, a fin de cuentas. La compensación, la rehabilitación como tal, o el reaprendizaje. Y por último, la sustitución. ¿En qué se basa la rehabilitación? Una parte importante es que la persona tenga una buena reserva cognitiva. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? La reserva cognitiva no es más que la capacidad que yo tengo de haber acumulado por mi formación mucho material, mucha almacenamiento de información. Esta capacidad de que una persona pueda durante su vida útil estudiar, capacitarse, tener una formación de mayores de 13 años en la universidad, en un curso, como lo están haciendo ustedes ahora, que fuera de su formación formal, quieren algo más, se motiva algo más. Entonces, esa persona como ustedes que están haciendo un llenado de sus reservas, de su almacenamiento cognitivo con mayor información y se están formando de una forma informal, aparte de formación formal, es porque van a tener una mayor reserva cerebral o cognitiva. En ese sentido, la persona que aprende un nuevo idioma, la persona que hacen sudoku, la persona que hacen crucigramas, que aprenden a tejer, bordar, hacer funciones en las que tienen que utilizar la inteligencia, la mente, pero también las manos, van a tener una mayor reserva cognitiva y van a tener una capacidad para tolerar cualquier lesión cerebral con mayor fortaleza que una persona que no hace eso, sin que aparezcan los síntomas manifiestos, y esto puede hacer que se manifiesten a los 70, 80 años. Eso está comprobado por muchos estudios. De hecho, yo hice una investigación longitudinal por 5 años de muchos estudios que tienen que ver con esta parte. Esto va a incrementar la reserva cerebral y se produce un retraso de la expresión de los síntomas de déficit cognitivo. Algunas veces también lo ven como algo malo porque puede ocultar un Alzheimer,
y usted venía a dar signo de Alzheimer ya cuando ya está muy deteriorado, pero si ha sido funcional toda la vida, muchos preferimos que sea así a que uno a los 50 años ya esté olvidando cosas. Bien, ¿en qué se basa la rehabilitación? Se va a basar en esta reserva que se va desarrollando debido a los aspectos neurobiológicos como el volumen cerebral, las experiencias de vida, la educación que tuvo la persona, el estilo de vida que tuvo la persona, la actividad física, la actividad cognitiva. Todo esto va a actuar y entonces lo vamos a utilizar como base, esa plasticidad cerebral, esa nuevo hacer una autopista, una vía de acceso diferente a la que estaba para poder ir por otras rutas a un lugar que pueda desempeñar esa función que hemos perdido. También se utiliza la edad, la patología o cualquier otra causa que dañe o que cause el cognitivo, vamos a compensarla con esta reserva cognitiva. Y básicamente la plasticidad cerebral va a ser la mayor ayuda que tengamos nosotros para rehabilitar pacientes. Bien, ¿a quién vamos a rehabilitar? Vamos a rehabilitar a los pacientes con un daño cerebral que en su mayoría lo adquieren, son adquiridos, procesos de declive lento o brusco en su instauración, pero vamos a rehabilitar de nuevo, es decir, vamos a rehabilitar. Estamos. ¿Cuáles son estas? Los traumas craneoencefálicos, el TCE, ¿verdad? Que son personas que tienen un accidente de tránsito o le dan un batazo o tienen un trauma contuso a nivel del cráneo y pasa por efecto del látigo al cerebro o a la médula espinal y va a haber un daño que llamamos trauma craneoencefálico, que va a ser moderado, severo, leve, dependiendo una escala que llamamos escala de Glasgow. Pero ya eso sería otra enseñanza y otro daño cerebral y otra charla. También tenemos trastornos neurocognitivos que son propios por envejecimiento, si son seniles, o trastornos neurocognitivos que son por daños que van degenerando por enzimas como la beta-amiloide, como la tau, que van degenerando el cerebro y van dañando también por efecto de neurotransmisores como la dopamina o la acetilcolina, que va dañando y va causando lo que ya conocen, la secuela del parkinsonismo y la secuela de Alzheimer. También por enfermedades cerebrovasculares como los ictus, como los aneurismas, como los infartos cerebrales, derrames cerebrales, que bien conocido, la mayoría son de tipo isquémico, un 85%, y un 16 a 15% son de origen hemorrágicos. Es decir, entonces, esos dañan el cerebro y causan un lugar de isquemia, y ese lugar que era del habla, por ejemplo, si daña la corteza cerebral y daña, qué sé yo, el área de Wernicke, me puede dar una fase de Wernicke, o sea, si daña la parte del gyrus temporal superior y si daña el medio, me puede dañar la parte de auditiva primaria, si daña el gyrus cerebral frontal, perdón, inferior, pensamos en el área de Broca, ¿verdad que sí? Y cada uno, giro angular, gyrus subangular, me va a dar una alteración, un daño por el lugar donde se encuentra. Entonces, también las crisis convulsivas también me da una alteración eléctrica y esa alteración eléctrica me va a dañar una parte del cerebro, va a matar una parte del cerebro, se va a inutilizar, no va a haber un potencial de acción en esa parte del cerebro y obviamente no va a haber una sinapsis que puedan conducir el potencial de acción o la conducción nerviosa o electroquímica. También tenemos las neoformaciones o tumores cerebrales, NTC, que son esas alteraciones tumorales o de neoformación que van a alterar, ya sea benigna o maligna. Esas alteraciones benignas del cerebro nunca son benignas, por más benignas que sean, son bastante malas. Entonces son benignas porque no cruzan la cápsula, son encapsulados y porque mantienen se mantienen en un mismo lugar, pero y no hacen metástasis, pero el crecimiento de ellas alteran el espacio y dañan y comprimen lo que es el cerebro.
También tenemos las infecciones cerebrales o espinales, o sea, a nivel de cerebro espinal, como son encefalitis, la meningitis, que va a alterar todo lo que es la economía del sistema nervioso central y va a producir un daño cerebral, sobre todo en la conducción del cerebro. Por último, los trastornos neurodesarrollo, como son el TDAH, el autismo, cualquier enfermedad, no, trastorno propio de esa edad, de los niños, Jacob, cualquier trastorno enzimático también nos va a afectar el cerebro. Y asimismo, los trastornos de involución o trastornos degenerativos también van a dañar, como es el Alzheimer, como es el VIH, como es el Parkinson, ya lo decíamos, como es la esclerosis múltiple, va a causar daño cerebral y ese daño cerebral va a permitir que una función del cerebro se dañe, se altere y ya los procesos cognitivos no van a poder no van a poder desarrollarse. Siempre debemos descartar la parte orgánica. Es bueno que, como tenemos un equipo multidisciplinario, nos evalúen el paciente antes de aplicar cualquier terapia de rehabilitación, porque si un niño, por ejemplo, pensamos que tiene TDAH, pero realmente que el niño no está viendo bien, entonces hay problema. Usted está etiquetando a una persona sana con una enfermedad. Entonces, antes de diagnosticar un TDAH, debemos enviar al niño al oftalmólogo y que el oftalmólogo revise la visión del niño. Asimismo, antes de decir que el niño tiene una afasia, pues no habla, porque sí, debemos mandarlo a un otorrino para que el otorrino diga, sí, él tiene un trastorno porque no hay ninguna explicación sensorial, que hay un daño a nivel de la vía de conducción o del órgano sensorial. Asimismo, pediatras, internistas, en el caso de los adultos, neurólogos, psiquiatras, psicólogos clínicos, colaboran con esta parte de la evaluación previa del paciente para poder decir, miren, no tienen nada más en la parte sensorial ni de vía de conducción, eso es un daño en el cerebro. Estamos. Si no hay eso, no tenemos seguridad, porque mucho puede ser un falso positivo y decir que tenemos un paciente con un daño cerebral cuando realmente no lo tiene. Bien. ¿Por qué ahora se está viendo más? Me decían los alumnos, profe, pero antes yo veía que no, mi mamá decía que no había tanto que, decían joder, tanto que embromar, tanto que joder con los pacientes. Ahora vemos que en todos lugares hay un paciente con daño neurocognitivo y que hay que llevarlo a un neuropsicólogo o hay que trabajar. Y es que antes no se tenía ese cuidado por el cerebro. Ahora con los avances, la persona permite que cada vez mayor personas sobrevivan. O sea, mientras más asistencia médica, yo como médico, no, me llamo doctor vida, pero nací para tener vida y vida de abundancia, como dice Juan 10. Uno trata que el paciente se viva y que se sane, pero ¿qué pasa? Que al médico le interesa solamente la parte de que el paciente viva y ya. O sea, de que si tiene una fractura del brazo, llamamos al ortopeda, y va al ortopeda y me restablece el brazo. Si tiene una alteración a nivel de una estructura X, viene el cirujano y la corrige. Pero ¿quién corrige el cerebro? ¿Cómo se corrige el cerebro? Entonces ahí es que viene que ese avance médico que permitió que más gente sobreviva a un trauma craneoencefálico o un accidente de motor, como tenemos aquí, un hospital maravilloso llamado el Hospital Traumatológico de La Vega, y ese hospital traumatológico del cual yo he sido parte con misiones católicas, que trabajamos con médicos católicos de Estados Unidos y de Europa, salvamos muchas vidas, salvamos muchas personas y volvemos a personas que estaban en su casa a que sean otra vez eficientes y recuperamos con terapia física, terapia ocupacional a la persona. Pero ¿quién recupera el cerebro? Ahí el hospital está gacho, como dice la gente del campo, porque no hay un departamento de neuropsicología. Por ejemplo, yo hice mi rotación en el Neuro Rehab Hospital en Coral Gable, en Miami. Y ese hospital, después que la persona lo sanaban de los brazos, de cualquier
infección, cualquier tipo de daño cerebral o físico, esos pacientes lo mandaban para allá, a un hospital de 5 plantas solamente para neuropsicología, solamente para restablecer la función neurocognitiva. Y tú tenías pacientes con ACV, o SB, mejor dicho, tú tenías pacientes con trauma encefálico, o sea, yo tenía todo lo que tú puedes soñar como neuropsicólogo, tenía, wow, así, puedes hacer lo que quieres, el mundo a tus pies. Y obviamente nosotros lo aprovechamos bastante. El grupo estaba aquí. No todos pudieron porque algunos lo reenviaron otra vez a Dominicana porque para poder atender a los pacientes había que pasar varios tests. Y no es de examen de evaluación de nosotros, eso todo lo pasamos, sino había que pasar el MPPI, había que pasar unos de personalidad, de psicopatología. Y no todos estamos muy bien de la cabeza, entonces no todos pueden trabajar con pacientes. Es un lío. Y que aquí no se usa mucho de que en psicología tú evalúes a los estudiantes de psicología, no lo evalúan ni le dan terapia, pero allá todos tenemos que ir a 3 terapias antes de entrar al hospital, en una semana, 3 veces, lunes, miércoles, viernes, y la terapia, aún si no te salió mal o no salió bien tu evaluación, y nos aplicaron 51 test en total para poder evaluar qué tan sano estamos nosotros a nivel de la mente y poder trabajar con los pacientes de ellos. Paradójicamente, el incremento de esos números de personas con mayor actividad de vida va a tener personas con secuelas físicas y cognitivas derivadas de esa lesión del sistema nervioso. Y ahí es que entramos nosotros los neuropsicólogos. Y lamentablemente en nuestro país los hospitales no tienen neuropsicólogos. Estamos previendo ver de qué forma aquí podemos crear un departamento de neuropsicología en ese hospital, aunque sea gratuito, aunque sea para ayudarlo, porque es necesario. Bien, ¿cuál es la importancia de la neuropsicología? En estos casos, con lesiones de pacientes que ven como le faltan una piececita, como está la diapositiva, asume la responsabilidad de preparar un programa de rehabilitación cognitiva, la neuropsicología, para que mejoren o compensen, mejorar o compensar alteración del pensamiento, lenguaje o memoria en estas personas, contribuyendo a mejorar la calidad de vida del paciente. Y también hay que cada día más la variedad de patologías cerebrales que van a rehabilitarse se aumenta. Hay mayor casos, hay mayor personas y mayor patologías. ¿Qué vamos a rehabilitar nosotros? Vamos a rehabilitar las funciones ejecutivas y lo que son los procesos cognitivos mayores o menores. La percepción, la atención, el aprendizaje de memoria, lenguaje, las apraxias, las agnosias y la cognición social. No sé si todos entienden qué es percepción, si saben bien lo que es una percepción, si saben bien lo que es la atención, si saben lo que es... Bueno, el aprendizaje de memoria sí todo el mundo casi lo sabe. Lenguaje, lo que es una apraxia, lo que es una agnosia, cognición social. Si no saben bien, me preguntan. Si no, al final yo pregunto la diferencia entre percepción y sensación, que se confunde mucho. Muy bien. ¿Cómo evaluamos esas funciones? Para los que son psicólogos generales, como ustedes, deben usar el MMSE, que es el Mini-Mental Statement Exam, o Mini-Mental, le dicen así. El Montreal Cognitive Assessment, o MOCA, y el Repeatable Battery from Assessment of Neuropsychological Status, que es el ARBANS. Esos son los 3 que se usan donde yo estudié, en el hospital de Miami, pero hay otros que no son tan que se puede utilizar, pero básicamente si usted es psicólogo clínico general o educativo, debe utilizar esos para poder evaluar a los pacientes. Son pruebas de cribaje o de triage o screening, es lo mismo todo, de tamizaje en español, si quieren traducir triage, que en francés, o screening, que en inglés sería tamizaje en español, o de filtro, para que entiendan, tú vas filtrando los pacientes. Esos test te van a decir qué tan alteración, no tanto qué tan, cuáles funciones cognitivas están alteradas. Y tú puedes decidir, bueno, la memoria, el lenguaje, la atención, puedes decir, y va a definir cuál de ellas
está alterada, y ahí entonces tú vas a utilizar una batería mayor, vas a utilizar unas evaluaciones diferentes a esa para poder aplicar a ese paciente y ya saber cuál, ya yo sé que tiene la memoria mala, o perdón, con un daño. Entonces yo aplico una batería de memoria solamente y ya yo sé si es la memoria procedimental, si es la memoria de trabajo, si es la memoria sensorial, si es la memoria anterógrada, si es la retrógrada. ¿Cuál memoria está afectada? Yo voy a saberla a partir de la batería que yo aplique. En el caso del lenguaje, aplicaría entonces también, y ahí voy a saber si tiene una agnosia de Broca, si es de Wernicke, si es de conducción, si es anómica, o sea, qué tipo de afasia. En el caso de ser una afasia, puede ser una disfasia, puede ser una agrafía, puede ser disgrafía, puede ser, y cada uno prueba, me va a profundizar un poquito más. Para lograr una mayor eficacia terapéutica, el plan de rehabilitación debe contar o considerar, primero, iniciar precozmente la rehabilitación. No podemos tardar que el paciente, volver a los 6 meses, no. Cuanto antes, mejor. Si yo puedo alcanzar ese paciente en las primeras horas que él ya restablece las funciones, mucho mejor. Porque puedo estimular al paciente, puedo también ver de qué forma puedo reaprender ese paciente. Porque si el paciente no atiende, por ejemplo, y eso pasaba en Miami, que desde que salía el paciente como que ya que podía tener una habitación, incluso en el cuidado intensivo íbamos nosotros a ver si el paciente se despertaba para trabajar la atención. ¿Por qué? Si el paciente no trabaja la atención, no tiene bien la atención, que es la madre de todas las formación cognitiva, todos los procesos cognitivos, no va a poder entender lo que el doctor le diga. Las órdenes y la concienciación de su unidad de mejorar su enfermedad, no lo puede entender. Entonces tenemos que restablecer la atención por lo menos y obviamente la memoria, porque no va a recordar. ¿Cómo va a recordar? Sí, la enfermedad le va a dar medicamento, pero no va a recordar la importancia de que tenía que tomar los pipitos. O sea, necesitamos que tenga bien la memoria. Siguiente, dotar la rehabilitación cognitiva un carácter dinámico. Nunca podemos habilitar o rehabilitar al paciente si no es intercambiando los procesos, porque el paciente se va a cansar. Entonces, hay que hacer una forma dinámica, continuamente se va cambiando, y si yo trabajé ayer con cubos, mañana voy a trabajar con lápiz y papel, mañana voy a trabajar con la computadora, y así sucesivamente. También debo simplificar el entorno del paciente. No puede el paciente tener muchas cosas que le llamen la atención, porque si le llama la atención un objeto, un celular, una televisión que esté ahí, yo hablando y viendo la televisión, no va por el asunto. Entonces, debo yo tratar de simplificar lo más que pueda a la hora de trabajar con el paciente, el entorno del paciente. Lo cuarto sería la interdisciplinaridad. ¿Qué es esto? Que yo pueda tener un equipo interdisciplinar que lo visite el paciente. Va a tener una persona, su enfermera, con los medicamentos, un psicólogo clínico con la parte de depresión, de ansiedad, de que tiene que ver con la autoestima, la motivación, darle ánimo. Usted vio qué hermoso esa introducción que decía doña Rosa al principio, doña Luz Rosa. Del curso, cómo están ustedes, cómo les ha ido. Eso motiva a cualquier estudiante a iniciar un proceso de aprendizaje con mucho gusto. Entonces, esa persona debe estar ahí presente, ese psicólogo clínico que motive, que ayude, pero también terapista físico. Entonces, es un equipo multidisciplinario. Quinto, debe tener una adaptación del programa a la idiosincrasia del paciente. Cada programa de rehabilitación es único, es particular, es propio del paciente. No puede ser diferente, no puede ser igual, tiene que ser diferente en cada persona. Y debe adaptarse a la persona, como es él, con sus limitaciones y con sus potencialidades. Penúltimamente tenemos la utilización de la técnica de modificación de conducta, que obviamente va a trabajar esa parte de poder habilitar la persona en lo que hacía anteriormente. Y por último, la utilización de informática. Actualmente hay muchos programas
que no se mete con lápiz y papel, sino que tenemos la informática para trabajar con medio de la computadora, todo este proceso. ¿Qué factores condicionan la recuperación de la lesión cerebral adquirida? Van a trabajar, según Portellano y Alba, en 2014, las recuperaciones de lesión adquirida. Primero, la edad. La edad, mientras menos edad, mayor recuperación. Mientras más edad, menor recuperación. Luego, el género. A las mujeres se ve, o sea, los estudios dicen, aunque hay 2 estudios de Mayo Clinic que dicen que no, hay 2 estudios que están en contra de eso. Yo lo leí recientemente, pero en general las mujeres se recuperan mejor que los hombres, tienen mayor recuperación, mayor tasa de recuperación. La lateralidad es que los zurdos tienen mejor pronóstico que los diestros. En la reserva cognitiva, obviamente lo decíamos ahorita, mayor recuperación cuanto mayor sea la reserva cognitiva. Una persona que ha leído más libros, que se ha educado más, tiene mayor recuperación y más fácil. Conciencia de déficit, mientras menor sea la conciencia, mayor peor es el pronóstico. O sea, mientras usted esté más consciente de su enfermedad, mejor va a ser el pronóstico. La rehabilitación, el inicio temprano mejora el pronóstico. Mientras más temprano se inicie la rehabilitación, mejor pronóstico. La instalación. Si se instaura súbita como un ECP, como un incidente ocular, como una enfermedad hemorrágica o si una enfermedad que se instaura por infección, por ejemplo, una meningitis o una encefalitis, va a tener mejor pronóstico. Si una entidad que se hace con mucho tiempo, va haciéndolo de una forma crónica y que va en declive gradualmente, entonces tiene peor pronóstico. A mayor extensión del daño, peor pronóstico, o sea, mientras más amplio es el daño, mayor gravedad. La localización en áreas corticales de asociación se genera mayor afección cognitiva. En áreas que son de recepción o de áreas primarias, como lo conocemos, es más fácil, porque no hay una asociación. Se acuerda que hay lugares del cerebro que van a asociar lo que ya yo tengo guardado en la memoria con lo nuevo. En esas áreas, si hay un daño ahí hay un daño crítico. En la etiología, los daños generados por traumatismos recuperan mejor que los vasculares, ya lo dijimos. Si hay un trauma encefálico, es mejor, más fácil de recuperar que un daño con SB o vascular. Y por último, en caso de coma, si se produce coma, cuanto menor tiempo en coma, menor tiempo, menor duración y menor intensidad del coma, mejor pronóstico. Eso lo sabemos cuando dimos trauma craneoencefálico. ¿Cuáles son las técnicas para rehabilitar? Básicamente 3. Son la restauración de las funciones alteradas, interviniendo directamente sobre ellas con el fin de que alcance un rendimiento lo más normal posible. Y en eso quizás tengamos un problemita porque no podemos restaurar todas las funciones, ni vamos a poder llegar. Si el daño es muy fuerte, muy grande, no podemos hacerlo. Entonces viene esta segunda, que es la compensación de las funciones. Esto va dirigido a facilitar la rehabilitación de actividades funcionales mediante estrategias alternativas o ayudas externas que reduzcan la ansiedad del registro cognitivo. Por ejemplo, si yo tengo una persona que no tiene memoria y ya tiene mucho daño, tuvo un ACV, tuvo un trauma encefálico, tuvo un daño enorme que hace el cerebro, yo no voy a perder tiempo restaurando la función, porque no voy a poder. Por más plasticidad que haya cerebral, no hay un espacio donde hacer eso. Entonces lo que voy a hacer yo es compensar la función con una agenda. Entonces ya va a tener una agenda en su nevera, la va a pegar y cada vez que pase por la nevera se va a acordar. O en el carro, una agendita. Voy a salir hoy, tengo que hacer varias diligencias. Entonces no le va a recordar la diligencia porque tiene la memoria dañada. Pues usted la anota y como no tiene memoria, hace una de papel y la pone ahí y se va a recordar de eso. Los números telefónicos igual, no recuerdo los números. Gracias a Dios ya los celulares tienen
tienen su propia compensación, porque anteriormente, en mi tiempo, yo estudié en los 90, es decir, final de 80, principio de los 90. No, principio de los 90, final bueno, final de los 90, pero de médico en los 90. En mi tiempo, en los 90, no, los celulares no podían grabar los números, o sea, no existían celulares mayormente, pero no me grababan números. Y uno tenía una guía telefónica en la casa o uno tenía una libretica con los teléfonos de la gente. Y se aprendían los teléfonos de la gente muy importante tuya, los papás, la novia, entonces sí, pero más de ahí no. Entonces, esa sería la conversación. Finalmente, la última técnica que tenemos es la sustitución de la función. Y esto dirige a mejorar el rendimiento de la función alterada a través de la utilización. Mire, y copié esto de un texto directamente de mío propio y tenía la rayita de alterada. Se ve, fue la última que empecé ahí, eso no la revisé. Y a través de la optimización de los servicios cognitivos conservados. La sustitución puede ser intrasistémica, porque entrenamos a la persona para realizar las tareas utilizando niveles más básicos o elevados dentro del nuevo sistema funcional, o intersistémica. Adaptamos al paciente a emplear otros sistemas funcionales diferentes o dañados. Intra, si usamos el mismo sistema funcional y dentro de ellos lo ponemos tareas más difíciles o más fáciles. Y inter, cuando usamos otro sistema funcional del dañado para poder habilitar. Hasta aquí la socialización de todo conocimiento, y ahora venimos a la parte más importante, que es la socialización. Así que, maestra, los micrófonos son suyos. Leopoldo Carretero, en nombre del Instituto Psicoeducativo Familiar IPEF, le expreso un agradecimiento por su excelente conferencia. Muchísimas gracias, muchísimas felicitaciones por tan linda forma de comunicar, de socializar sus conocimientos. Vamos a seguirle aprovechando y vamos ahora a dar espacio a las preguntas, pero también quizás al pensamiento en voz alta. Como estamos asimilando nuevos conocimientos y reafirmando otros que teníamos, podemos pensar en voz alta. Esta aula, esta sala, es un espacio de crecimiento, es un espacio de aprendizaje. Siéntanse en libertad de ustedes expresar qué están viendo, qué están viviendo, qué están sintiendo con esta interacción con nuestro invitado especial, neuropsicólogo. Vamos a ver quiénes levantan la manita o abren su micrófono de manera espontánea para expresarse. Bueno, por aquí Leidiana Guzmán, maestra. Tengo varias preguntas, pero me voy a ir un poquito al paso para darle la oportunidad a los demás. Me catalogo por un poco preguntona, pero siempre recuerdo como debe ser, como debe ser. Que no se sabe, se pregunta. Sí, dígame, Leopoldo. Como debe ser. Ah, ok. Sí, mi primera pregunta es, ¿a qué grado o nivel se recuperan los daños neuropsicológicos en un paciente? Y si la edad del paciente influye en la pronta recuperación. Sí, ya lo decíamos en la conferencia, que sí, que menor edad, mejor recuperación. Fue la diapositiva 19, creo. Menor edad, mayor recuperación. Y en cuanto al grado, depende de la idiosincrasia del paciente. O sea, yo te digo que yo trabajé personas que yo tiré la toalla literalmente y al otro día, ¡pum!, como por hacer de magia, aparecía la función y yo, pero tengo 3 meses aquí y en 3 meses no vi beneficio. El otro día cambió de un pronto por situaciones del ambiente. Entonces, tú puedes estar con pacientes que tú no ves ninguna mejoría, que no ponen de su parte, y pacientes que quieren mejorar y ponen su parte y también lo ves. Y va a depender mucho, yo pienso que lo que hacemos ahorita, o sea, la edad, la idiosincrasia, el sexo, la raza, la cultura, que tanto hayan leído, que tanto hayan tenido como un cojín, como un soporte, el conocimiento. ¿Alguien más?
Sí, a mí me gustaría participar y es que realmente me hizo muy feliz escuchar algo que usted dijo sobre la rehabilitación. Y yo realmente estoy de acuerdo con eso, de que depende mucho de cuánto el paciente esté, su voluntad, o sea, la voluntad que éste tenga para mejorar. Y también yo considero que la familia es el factor principal para propiciar el mejoramiento del paciente. O sea, es necesario que el profesional, en este caso el neuropsicólogo o el terapeuta, hable con la familia y le explique cómo se haría el proceso con el paciente y que ellos estén a la par con eso para que así se pueda ir mejorando. Realmente, eso también me recuerda a mi bisabuela, que ella sufrió un ACV, entonces le iban a dar terapia para que ella mejorara, para que pudiera caminar y eso, pero entonces ella no quería. Y en ese caso hablaron con la familia porque si ella no estaba de acuerdo, no se podía obligar a que ella hiciera eso. Pero realmente me encantó mucho su charla. Muchas gracias. Realmente la familia es súper importante. No siempre es una familia ideal, porque muchas veces trabajan y uno no puede contar. Hay amigos sustituyen la familia, pero obviamente la familia es indispensable. Créeme que sí. Exacto, y la verdad que el papel que juega la familia en cualquier proceso es, es altamente significativo para el logro de las cosas, pero por supuesto también la eficiencia en los procesos, en los ejercicios, en las dinámicas, en los tipos de terapia, también marca bastante el logro y la recuperación de cualquier trastorno, de cualquier complicación. Vamos a ver quién más con una preguntita, un aporte, una socialización, un pensamiento en voz alta. Maestra Leidiana de nuevo por acá, usted sabe, yo, ay. No me quedo con una, no me quedo con inquietudes. Mi pregunta es la siguiente. Aparte de todos los factores que ya el doctor mencionó, que son directos, ¿verdad?, en los procesos neuropsicológicos, en los problemas neuropsicológicos de los pacientes, ¿influye la herencia ahí? ¿Tiene que ver algo la herencia con esos problemas, con esos trastornos? Bien, como habíamos dicho anteriormente, en los trastornos que hay, que son adquiridos, hay muchos que son por un daño, como un trauma. O sea, tú no puedes heredar un golpe. Te van a dar un golpe, un agente, un accidente, tú no puedes heredarlo. Pero sí en una malformación congénita, por ejemplo, de un aneurisma que tú tengas de niño, sí puede influir. En un trastorno del neurodesarrollo, una enzima, un neurotransmisor como la dopamina, acetilcolina. Los pacientes tenemos, o que tienen, mejor dicho, Alzheimer o tienen Parkinson, van a tener declive de la dopamina, uno y otro de la acetilcolina, y van a tener beta-amiloide, o el otro, el Parkinson, va a tener en la sustancia negra un daño, una alteración, qué sé yo. Van a tener déficit de glutamato, por ejemplo, en alguna alteración. Entonces, hay sí funciones que son, en cierta forma, no tanto de herencia, sino más bien de genética, y que pueda tener, no tanto la herencia, sino la genética, un jueguito ahí. Pero ya cuando son condiciones específicas de trauma o infecciosas, son propias del ambiente. No, realmente no tiene que ver la herencia. Excelente, vamos a ver si Gracias. queda. Gracias a ustedes. Vamos a ver si queda alguna otra persona. Ingrid. Sí, con relación a lo que dijo el doctor, las personas que estudian en Estados Unidos, aún tengan depresión o ansiedad, hay algunos tipos de trastornos que no se podría, por ejemplo, esquizofrenia, no, pero le hacen la evaluación a ver cómo están en su salud mental y si están medicados y si van a las terapias recurrentemente, sí pueden ejercer allá. Aquí no sé.
si se podría dar ese caso. Y por ejemplo, mi hija estudia neuropsicología y ella le hicieron una evaluación, sí le dieron unos exámenes, a ver si ella estaba bien en su salud mental. Pero yo creo que si se está medicando, si es depresión o ansiedad, no sé de otros. Sí, pero nosotros hicieron 51 pruebas y terapia como quiera, porque es que tú vas a trabajar con personas, o sea, y hasta sobre todo el ánimo, qué sé yo. Uno ve la salud mental en la persona y ve, por ejemplo, te digo, perdón la maestra que la tomen como referencia, pero una persona que entre como luz a un aula con esa empatía, con esa simpatía también, con lo tratando de socializar, tuve que estar muy estable emocionalmente y sabe que detrás de ella hay una familia que la soporta, sabe que hay que psicobiosocial es una persona estable. Entonces, dice, bueno, ahorramos el dinero ahí, con luz no hacemos la terapia. Pero no todas las personas, los docentes o los estudiantes, yo soy docente por más de 20 años, desde que tengo uso de razón, yo empecé dando catequesis a los 11 años, daba catequesis a lo propio mío, les llamo yo el catecismo, y a adultos, parejas que se iban a casar. O sea, yo fui profesor desde chiquititico, y después en los campos me hago un sacerdote a evangelizar, y siempre trabajé educando además. Sin embargo, me mandan a hacer mis estudios, ¿sabes? Yo estaba bien de la cabeza. O sea, que siempre es bueno, siempre es sano, que incluso que todo de psicología se revise por sí mismo. Estoy de acuerdo. Excelente pregunta, Ingrid, también. Y el doctor, gracias.